Hola a todos y muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Grisel Salazar. Ella es profesora asociada y coordinadora del programa de periodismo del CIDE. Sus áreas de interés son el estudio de las relaciones prensa-poder, derecho a la información y política subnacional, así como el estudio de los medios como actores sociales y políticos, y las relaciones que guardan con otros actores públicos. Grisel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Mía, y muchas gracias a ASU por la invitación. Bueno, para empezar, ¿nos puedes platicar un poco más sobre lo que exploras en tu investigación y lo que te interesa dentro de las áreas de periodismo y política? Sí, claro que sí. Pues, en general, como has dicho, yo exploro las relaciones entre la prensa y los funcionarios públicos. Específicamente me he enfocado en el caso de México porque es un ejemplo muy interesante. De inicio, sabemos que México es uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo, pero formalmente sabemos que México es una democracia, digamos, en lo procedimental. Entonces, las preguntas inmediatas que surgen es por qué si México es una democracia persisten todos los ataques, las amenazas contra la prensa, y al mismo tiempo, a pesar de que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, vemos que hay muchos ejemplos de buen periodismo, de periodismo crítico, de periodismo de investigación, de periodismo de denuncia. Entonces son como dos interrogantes que han sido poco exploradas para el caso mexicano. La investigación que yo desarrollo tiene justo el propósito de encontrar como hallazgos que puedan aplicarse a sistemas de medios como el mexicano, que son formalmente democráticos, pero no sólidas, pero que al mismo tiempo tienen toda esta evolución en sus sistemas mediáticos. No, es súper interesante. ¿Y cómo describes la relación entre la prensa y el gobierno en México? ¿Y cómo ha cambiado esta relación a través de los años, si es que ha cambiado? Pues de algo que me gustaría comentar también de la investigación y de los hallazgos que no solo he realizado yo, sino gran parte de la literatura de colegas mexicanos y de otros países que han empezado a encontrar ciertos patrones, es que a pesar de la idea o esta intuición muy extendida de que la autocensura es la única alternativa en contextos riesgosos, lo que nosotros hemos empezado a encontrar es que hay evidencia de que la prensa puede continuar resistiendo, desarrollar alianzas con otros actores, elaborar estrategias de supervivencia, de resistencia, de colaboración con otros actores que le permite seguir desarrollando su labor. Entonces, esto como que desafía la noción tradicional de que bajo contextos de amenaza la prensa necesariamente se replega, y entonces eso lo menciono porque explica en gran medida la evolución de la prensa en los últimos años, ¿no? Habíamos estado viendo, digamos, de los últimos 40, 50 años para acá, esta transición entre una prensa sumamente dominada, sobre todo en lo económico, digamos, como parte de un modelo priista que prácticamente conjuntaba todos los posibles contrapesos y de alguna manera lograba cobijarlos bajo el régimen. Entonces, una connivencia que se lograba por lo económico. Después pasamos a altos contratos de publicidad, que viene un poco de la mano con la alternancia en el poder. Y lo que ahora estamos viendo en términos de la relación del poder con la prensa es que, bueno, a pesar de que en el discurso está toda esta lógica de austeridad, recortes a los grandes contratos, eliminar la corrupción y demás, no solo estamos viendo transferencias económicas discrecionales, sino que todo esto viene acompañado de algo que no veíamos hace mucho tiempo, que son las continuas descalificaciones verbales que se están lanzando desde la presidencia y desde el círculo cercano a la presidencia. Entonces, esto como que nos regresa a un ámbito que no habíamos visto, digamos, en los últimos 30 años que vimos como los cambios de partido, en lo local primero, en lo federal después, atravesamos por una suerte como de época dorada para el periodismo, donde se empezaron a gestar algunas investigaciones independientes. Obviamente empezó a perder peso la figura presidencial en la narrativa mediática y bueno, al mismo tiempo empezamos a ver una aparición de otros riesgos que tenían que ver con la aparición del crimen organizado y la proliferación de la violencia criminal, por supuesto. Pero también en lo periodístico
durante los primeros años de los 2000 y luego en la primera década del 2010, vimos esto que podríamos llamar quizás de alguna manera un poco pretenciosa, como una suerte como del Watergate mexicano, donde vimos muchísimas investigaciones de denuncia relacionadas con escándalos de corrupción, colusión con crimen organizado, que bueno, vino apuntalado y sin duda fortalecido por todas las herramientas de acceso a la información. Entonces vimos investigaciones emblemáticas como la estafa maestra, las empresas fantasma de gobiernos locales y demás, que en gran medida explican que el PRI haya salido de la presidencia. Entonces, esto lo vimos, creo que fue muy positivo. Obviamente, el impulso periodístico continúa ahí, pero nuevamente depende de qué prensa estemos hablando, porque en lo federal pues tenemos como toda esta evolución y tenemos ejercicios muy interesantes en lo local en términos de innovación, de nuevos modelos de negocio, de nuevas dinámicas laborales, pero también vemos la persistencia de modelos muy autoritarios en términos de el control que se ejerce desde los gobiernos locales hacia la prensa local, sumado a este entorno como de agresión y descalificación que viene apuntalado desde la presidencia. Y quiero hablar un poco más de eso, o sea, mencionas los ataques que ahorita pues escuchamos del presidente. ¿Cuáles son los impactos de ese discurso y de esos ataques? Pues yo creo que el primero y el más peligroso en un ámbito como el mexicano es que se va extendiendo una noción de que la prensa es un actor corrupto. Creo que hay una cuestión bastante delicada en el hecho de que el presidente, como un actor que tiene altísima visibilidad pública, lance pronunciamientos como el de prensa corrupta o prensa vendida o prensa fifí, porque el presidente tiene gran resonancia en otras esferas. Entonces, este discurso que él pronuncia se empieza a replicar en otros ámbitos, lo vemos de manera muy inmediata en las redes sociales, pero también en otros ámbitos de convivencia y discurso, y lo que se va generando, digamos, como una suerte de cámaras de resonancia, es un efecto agregado en lo social, en el que la ciudadanía empieza a perder confianza en la labor de la prensa, automáticamente se descalifica a ciertos periodistas o a ciertos medios, independientemente de la calidad del periodismo, que es lo que realmente importa, y entonces entramos en una lógica muy perversa en la cual no importa qué tan bien hecha está una investigación periodística, lo que importa es a quién estés criticando o de qué bando estás. Porque en todo este contexto que nos hemos metido, lo que está de fondo es una altísima polarización política. Y esto deviene en una pérdida de confianza en la prensa y en su labor, donde, insisto, los ciudadanos ya no califican a la prensa por lo que está haciendo, sino por de qué lado estás y qué tan cercano estás a mi propia preferencia política o ideológica. Y si tuvieras que predecir cómo se verá el panorama de los medios de comunicación en México en 20 años, ¿qué dirías? Pues yo creo que estamos en un momento de mucha efervescencia de los medios. No quiero señalar que todo lo anterior es un panorama totalmente negativo o pesimista, porque al mismo tiempo que estamos viendo toda esta suerte como de división social, de polarización, de discursos y obviamente de inseguridad y de violencia contra la prensa, también estamos viendo muchos ejercicios de periodismo independiente muy novedosos. Entonces, del lado de la oferta mediática, digamos, estamos viendo definitivamente una pérdida del monopolio tradicional de las grandes televisoras que durante mucho tiempo estuvieron en el, digamos, dominando todo el ámbito comunicativo, no solamente en lo televisivo, sino también a través de editoriales y otras comunicaciones. Entonces, por supuesto, el ámbito de lo digital va a repuntar en los últimos años, que viene de la mano con los patrones de consumo de las audiencias más jóvenes. Creo que las audiencias jóvenes, digamos, menores de 30 o alrededor de los 30 años, y lo podemos ver en reportes como el que lanza el Reuters Institute cada año, hay un incremento muy notable del consumo de medios digitales. Y además, creo que hay una mayor propensión de las audiencias a pagar por contenidos. Entonces, no quiero decir que esto esté ocurriendo a nivel nacional.
viene muy de la mano de entornos urbanos y además hay que tomar en cuenta que México es un país muy desigual en económico, entonces no podemos hablar como de un avance uniforme de estos patrones, sino que está muy localizado y es muy diverso, pero definitivamente lo que sí vamos a ver en los próximos, digamos, 15, 20 años es un consumo mucho más orientado hacia medios digitales y yo me atrevería a decir una pérdida del consumo de los medios tradicionales. Creo que sí, la prensa escrita va a tener que renovarse, reformular sus patrones de lo que está ofreciendo, porque incluso la pandemia está cambiando eso, ¿no? Nos comentaban de algunas revistas que el hecho de tocar una revista que ha estado en el supermercado, tocada por quién sabe quién, de pronto ya no te da tanta confianza, entonces mejor prefieres conectarte y todo lo que ha sucedido el año pasado en términos de eh, necesidad de mayor información nos ha llevado a consumir muchos más medios digitales y creo que eso ya ha alterado para siempre la forma en la que nos estamos informando. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también vemos un incremento de periodistas independientes como freelancers, que ya no necesariamente dependen de un medio para informar, sino que ellos se posicionan como creadores independientes de contenido y creo que eso va a seguir en aumento, que además tiene mucho que ver con todo lo que platicamos de clientelismo, ¿no? Los grandes beneficiarios de los contratos en publicidad oficial han sido los dueños de los medios y eso no se ha traducido en mejores condiciones laborales para los periodistas. Entonces lo que estamos viendo es que periodistas independientes están o fundando sus propios medios o posicionándose ellos mismos como creadores de contenidos novedosos, además con toda la diversidad que ofrecen las plataformas, no sé, como Slack, Substack, un montón de newsletters que estamos viendo en nuestros correos, incluso Twitch o incluso las mismas experiencias de transmitir vía Zoom o vía YouTube o vía podcast, nos están llevando a que el periodista tiene mucho más margen de maniobra sin que dependa de contratos publicitarios. Y eso creo que es una nueva era, definitivamente. Sí, sí, es súper interesante y vamos a ver qué pasa y tú seguramente vas a tener mucho que investigar. Así que qué bueno que te tenemos a ti investigando todos estos temas.